Hola a todos, buenas tardes. Es un placer para mí presentar el último seminario del semestre, Implicaciones socioecológicas del manejo del copal, Bursera SP, en Morelos, México, por el doctor José Juan Blancas Vázquez, del Cuerpo Académico Manejo Sustentable de los Socioecosistemas. El doctor José Juan Blancas Vázquez es profesor e investigador titular B de tiempo completo en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación y es nivel 1 del SNI. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y llevó a cabo sus estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, también de la UNAM. Sus intereses se centran en la etnobotánica, particularmente en las estrategias de manejo de recursos vegetales silvestres por parte de comunidades humanas tradicionales. También está interesado en documentar procesos de domesticación pasados y presentes en plantas de Mesoamérica, así como la dinámica del manejo de estos recursos entre los pueblos tradicionales. Otras de sus áreas de interés es el desarrollo de métodos en etnobotánica que permitan encontrar patrones en el aprovechamiento de los recursos vegetales. Su investigación actual se centra en los factores ecológicos y socioculturales que intervienen en la intensificación del manejo de los recursos vegetales, así como en la vulnerabilidad de muchos de estos recursos ante las presiones del mercado. También, recientemente, ha explorado las consecuencias ecológicas del manejo de algunas especies que son consideradas productos forestales no maderables. Los cursos que él imparte están relacionados a la epistemología de la etnobiología, así como a los métodos cuantitativos usados en estudios etnobiológicos. A la fecha, él ha publicado 26 artículos en revistas indexadas, 9 en revistas arbitradas, 3 libros, 14 capítulos de libros y varios artículos de difusión. También ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 2 de doctorado. Desde el 2016, el doctor Blancas es responsable técnico de una red temática del CONACYT titulada Productos Forestales No Maderables, aportes desde la etnobiología para su aprovechamiento. También es editor en jefe de la revista Etnobiología, editada por la Asociación Etnobiológica Mexicana, y es editor asociado de la revista Botanical Science. Entonces, pues tenemos mucho gusto de que este seminario del doctor Blanca sea el último de nuestro semestre y él nos va a platicar un poquito de su cuerpo académico y nos va a dar esta presentación de la cual ya les dije el título. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Cristina. Pues buenas tardes a todos y todas. Es un gusto y un honor cerrar el ciclo de seminarios institucionales del CIVIC. Y bueno, como bien lo decía Cristina, soy el representante del cuerpo académico, manejo sustentable de los ecosistemas. Y bueno, generalmente aquí lo que tratamos de hacer es una investigación transversal acerca de cómo diferentes factores están influyendo desde la perspectiva de lo social, pero también de lo ecológico, están influyendo en la conservación, en el aprovechamiento y en general en el manejo de muchos recursos, tanto vegetales como animales y de otro tipo, ¿no? Nuestra investigación se centra fundamentalmente en el estado de Morelos, aunque todos y todos los que colaborábamos en este cuerpo académico pues tenemos vínculos con otros grupos de investigación a nivel nacional e incluso internacional, y pues es de ahí también donde nos hemos nutrido para tratar de hacer nuestra investigación. ¿Qué tipo de investigación hace nuestro cuerpo académico? Pues de todo tipo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la influencia, digamos, de esos factores socioculturales, cómo influyen en la parte del manejo desde el aprovechamiento, la conservación, la restauración y el ordenamiento, ¿no? Entonces hay colegas que estudian de la parte más espacial, digamos, ¿no? El doctor Valentino Sorani es uno de ellos, junto con la doctora Mara Alquicira, unido a factores ecológicos, ¿no? El doctor Norman, por ejemplo, estudia muchos asuntos sobre la conservación, sobre todo de ambientes acuáticos, de organismos de ambientes acuáticos, particularmente de peces. Y el doctor Javier López Medellín estudia más el asunto de las percepciones, ¿no? Aspectos más sociales que tienen que ver con fauna, ¿no? Mamíferos, pequeños mamíferos,
etcétera, ¿no? Y nuestra colega, la doctora Valentina Carrasco, estudia cuestiones acerca de la restauración, ¿no? Todas las medidas que tenemos que tener sobre la restauración para ver cómo tenemos esa mejor, digamos, manejo de algunos de estos recursos vegetales, ¿no? Creo que no sé si olvidé a alguien de nuestros colegas, pero bueno, espero que no. Entonces, bueno, y ya desde la perspectiva, particularmente, este, ya dio una reseña a la doctora Martínez acerca de lo que más o menos contemplamos ahí en mi caso, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que hacemos a los estudiantes y a los otros colegas, pues que también se acerquen con nosotros si quieren trabajar. Hemos hecho muchas publicaciones, ¿no? Ustedes pueden checar algunas de las nuestras en la página de Facebook o en el ResearchGate de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, sin más, les voy a hablar acerca de un recurso muy importante para Morelos, que es el copal. Voy a tratar de hacer una disquisición pues más o menos amplia, ¿no? En el sentido amplio desde la parte ecológica, la parte cultural, la parte histórica, y ver de qué manera, cuáles son todas las implicaciones de este recurso que aparentemente pues es un recurso muy importante desde el punto de vista cultural, pero mucho no sabemos las implicaciones del manejo de estos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les voy a relatar, ¿no? Bien, ahorita me dicen cuando vean mi presentación. Voy a usar un PDF porque siempre se atora, no sé por qué, las presentaciones en pantalla completa. Aquí está. Entonces, ahí cuando la vean, me dicen, porfa. Ya. Ah, listo. Ok, bien. Bueno, entonces esta charla la he titulado Implicaciones socioecológicas del manejo del copal en México. Porque como les decía, nos interesa sobre todo no solamente ver los aspectos meramente ambientales o los aspectos meramente ecológicos, ¿no? Es un recurso muy usado por la gente, ha sido un recurso muy importante a lo largo de quizás milenios, lo podemos decir así, y entonces, bueno, ahí el componente humano es algo muy importante y necesitamos también poderlo contabilizar en esta ecuación, ¿no? Voy a tratar de desarrollar esto en 40 minutos. Este es un poco el índice de la presentación. Primero hablaremos acerca del uso del copal entre los pueblos prehispánicos, porque ha sido un recurso muy importante a lo largo de milenios en México. Cuáles son los usos actuales, pero también los usos potenciales con los que se cuentan el copal y por qué es tan importante en muchos aspectos, sobre el aspecto médico en particular. Vamos a hablar también sobre la importancia como un producto forestal no variable, o sea, como esos productos derivados del manejo de los bosques que pueden tener algún beneficio económico para las comunidades. Y en general sobre la diversidad de los copales en México, que México es el país que mayor diversidad del género Bursera tiene a nivel mundial, y las consecuencias de este manejo. Sobre todo vamos a evaluar, bueno, les voy a presentar algo sobre la calidad de la resina de copal, que es una investigación que han hecho otros colegas, y algo sobre la dinámica del manejo y la problemática socioecológica, derivado, digamos, de programas de gobierno, derivados de algunas otras políticas públicas, ¿no? Y al final haremos unas conclusiones. Bien, pues bueno, el uso del copal entre los pueblos prehispánicos ha sido pues ampliamente documentado, incluso en la prehistoria, digamos, se tienen algunos registros bastante esporádicos, pero sobre todo en el uso del copal entre los pueblos prehispánicos es relativamente frecuente, ¿no? Por ejemplo, está el monumento 19 en la Venta en Tabasco, que es un relieve de hace 3000 años más o menos, en donde hay testimonios e imágenes de personajes, ¿no? Míticos, pero también humanos con formas de animales, algunos de ellos, en donde muestran bolsas rituales, ¿no? Que estas bolsas rituales, pues el doctor Alfredo López Austin los ha, digamos, interpretado, ¿no? Como que son elementos rituales muy importantes y son simbólicos, en donde se presentan no solamente plantas, sino también otros derivados, ¿no? De animales, ¿no? En donde estas bolsas rituales tienen como un símbolo de poder, ¿no? De aspectos simbólicos, de poder también sobre la naturaleza, pero también en términos de poder, en términos de gobernantes, ¿no?
Es el caso, por ejemplo, de este relieve también que está en Tajín, ¿no? Donde hay unos gobernantes que se hacen representar con estas bolsas rituales como parte de su ornamentación en el cuerpo. Y esto lo hemos visto a lo largo de diversas investigaciones, ¿no? Que han hecho antropólogos y arqueólogos, ¿no? Y quienes se dedican a la parte más del estudio de los códices, acerca de estas bolsas, qué significan, cuál es el contenido. Muchas de ellas son de copal, ¿no? Así es casi como un glifo, ¿no? Por ejemplo, en la matrícula de tributos se observa que muchos de los pueblos de la antigüedad, no solamente de la cultura mexica, sino de otras en México, pues pedían como tributo a los pueblos que estaban sometidos copal, ¿no? En particular, ese es como un poco eso es en los mayas, en los pueblos mixtecos, en los pueblos zapotecos y en los pueblos nahuas, ¿no? Particularmente, pues en estos códices, en el códice Tudela, en la matrícula de tributos y en el códice borbónico, hay estos elementos que se repiten de manera muy importante, ¿no? En el Códice Mendoza igual, ¿no? Narran la serie de rituales, de fiestas, y este es un elemento central, ¿no? En todos ellos. En el Códice Borbónico, ¿no? Es como muy presente toda esta iconografía que hace alusión a estas bolsas rituales que, como yo les dije, muchas de ellas contenían plantas, particularmente copal, o algunos derivados, ¿no? de ellos. Entonces, bueno, hay toda una investigación, una línea de investigación desde la perspectiva arqueológica que habla sobre de dónde venían y nos permite reconstruir rutas de comercialización que existieron hace tan antiguas como hace 3.000 años, ¿no? Bueno, y también hay otros registros que sabemos nosotros la importancia del copal a nivel de los pueblos prehispánicos, porque bueno, varias de las tumbas o de los sitios arqueológicos, particularmente el Templo Mayor, es muy prolífico en este tipo de ofrendas, en donde se usan como pegamentos, ¿no? Muchos de estos, resina de copal se utiliza para hacer pegamentos de estos cuchillos que se utilizaban para ofrendarlos, ¿no? Cuchillos ceremoniales, ¿no? Que eran símbolo también de estatus, de poder, pero también se usaban como pegamento para algunas máscaras, algunos relieves, ¿no? En la orfebrería se usaban en la orfebrería mesoamericana, que es de las más exquisitas, digamos, a nivel mundial, se tiene el registro de técnicas muy parecidas a la cera perdida, que consiste pues en fundir, digamos, o sea, hacer un molde con resina cuando está solidificada y posteriormente calentarla para imprimir, digamos, un molde, ¿no? Que en este caso, pues es una máscara u otro tipo, ¿no? E incluso también en algunos registros hay que se usaba como goma de mascar, ¿no? Sabemos, digo, que el principal uso de la resina de copal, pues es como ritual, ¿no? Ese es el mayor uso que ha tenido a lo largo de mucho tiempo y que ha persistido durante milenios. ¿Por qué? Pues porque es una resina aromática altamente apreciada por la gente. Se asocia pues a ritos, a ceremonias como elemento protector, ¿no? En muchas culturas mesoamericanas, pero también a nivel mundial. Y esto está registrado en múltiples investigaciones, digamos, actuales también, ¿no? Pero también en la actualidad, pues es una ofrenda, acabamos de pasar el Día de Muertos, que es algo muy importante en funerales, en fiestas cívicas, religiosas, ¿no? Son de uso cotidiano en muchas prácticas indígenas, ancestrales, como puede ser la bendición de la milpa, la bendición de las cosechas, incluso la bendición de algunos animales, ¿no? Eh, Se utiliza también para hacer limpia en templos, en personas, también como parte medicinal, ¿no? Como cataplasma para diversas afecciones como tos, dolor de dientes, etcétera, ¿no? Y digamos, sus usos actuales, fundamentalmente, como les decía, son ceremoniales, pero también para diversos ritos propiciatorios como agradecimiento a las cosechas, peticiones de las lluvias, a las ofrendas, a los curanderos, a los chamanes y todo, ¿no? Por ejemplo, hay diversos usos sobre todo para afecciones del sistema respiratorio, ¿no? Y muscular también algunos de ellos. Entonces es un elemento imprescindible, digamos, en la cultura de los pueblos mesoamericanos, que pues tiene también paralelo, digamos, en muchos pueblos a nivel del mundo, ¿no? Por ejemplo, los pueblos
de la India, ¿no? Que son pueblos que usan muchos, también muchas resinas, no del mismo género, pero sí de otros parecidos, ¿no? La mirra, que también es una planta bíblica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son como los usos actuales, los usos en el pasado. En la actualidad, digamos, está haciendo mucha investigación, sobre todo desde la parte fitoquímica, ¿no? Sobre los usos potenciales como antiinflamatorio. Tiene muy buenos ensayos clínicos, ha habido unos muy buenos pronósticos. Han hecho no solamente con la resina, sino también con las cortezas, algunas de ellas, aunque también hay que decirlo, pues este tipo de cosecha es un poco destructiva, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Pero se está haciendo, digamos, diferentes investigaciones, sobre todo con la resina, ¿no? Más recientemente se ha hecho también investigación, sobre todo aquí en México, para tratar el cáncer de mama y ha tenido buenos resultados, ¿no? Yo pude ver un artículo que salió en el año 2019 sobre la destrucción de células cancerígenas de cáncer de mama con algunos derivados de estos compuestos químicos del copal, ¿no? Entonces, eso es una área que promete muchísimo a nivel de la medicina, ¿no? Ujú. Bueno, pero les voy a hablar ahora básicamente de la importancia como un producto forestal no maderable. Como ustedes saben, los productos forestales no maderables se definen como todos aquellos recursos que son derivados del manejo de los bosques y que pueden tener, digamos, cierta función económica digamos, porque constituyen bienes para intercambiar o para comprar otras cosas, ¿no? Entonces son bienes muy importantes que a nivel mundial hay toda una literatura que habla sobre cómo estos productos de manera sostenible se pueden manejar y pueden ser una alternativa también para minorar la pobreza en muchos lugares del mundo, ¿no? Hay mucha literatura al respecto. Bueno, pues los 10, de acuerdo con el doctor Robert Bay y con la maestra Delmira Linares, el copal es uno de los 10, está digamos en el top 10 de los 10 productos forestales no maderables más importantes de nuestro país, ¿no? Y para muestra, pues este botón, ¿no? O sea, no solamente porque ha tenido una tradición desde tiempos prehispánicos, que ha sido una actividad vigente, sino porque más o menos una tercera parte de lo que se consume en México, de todo el copal, que es muchísimo, se extrae de la zona de la cuenca del Alto Balsas, donde se encuentra el estado de Morelos, ¿no? Entonces, esto nos puede hablar de la importancia de esta región a nivel de nuestro país para poder ver todas las implicaciones que tienen desde la parte económica, la parte cultural y lo que significa para muchos de los ingresos de las familias, en donde quizás, como alguna de mis alumnas trabajó, Fabiola Mena, su tesis en donde para algunas familias constituye el único ingreso monetario constante y sonante a lo largo del año, ¿no? Más allá de la autosubsistencia con la tierra, el trabajo de la tierra, ¿no? Bueno, y eso lo posibilita porque estamos en un sitio privilegiado, ¿no? Nuestro país es un cuerno de abundancia, a pesar de que en los últimos tiempos ha sido un país bastante sufrido, pero nos sentimos quizás bendecidos por la naturaleza, ya que este lugar, pues es, particularmente la cuenca del Balsas, es el mayor sitio de diversidad de copales, ¿no? En todo nuestro país. Aquí más o menos está el 53% de todas las burseras a nivel de nuestro país. Entonces, algunas, por supuesto, no todas son del género bursera, se extraen resina de copal, más o menos 15 especies a nivel de todo nuestro país. Eh, y todas ellas tienen pues un montón de formas, digamos, en que se manejan de modo distinto, ¿no? Tanto de manera in situ, ¿no? O sea, desde los propios sitios donde se distribuye naturalmente hasta de manera ex situ, ¿no? O sea, fuera de los ambientes naturales, ¿no? Hay todas unas consecuencias de este manejo, sobre todo en la calidad de la resina de copal, o sea, este manejo puede incidir en la calidad de la resina de copal, porque pues se lleva a cabo recolección de individuos, ¿no? Tolerancia, trasplante, promoción y protección, y muchas de estas prácticas tienen incidencia directamente, ¿no? Otras como las éxito el trasplante de individuos completos, de partes vegetativas, en este caso de estacas, o la misma siembra de semillas,
pues también son estrategias que usa la gente para que, en primer lugar, tener disponible el recurso, garantizar su continuidad a lo largo del tiempo y, en segundo lugar, elevar la calidad de la resina, ¿no? Una de ellas, pues, es seleccionar árboles, aquellos árboles que producen resina con mayores caracteres, atributos, ¿no? Puede ser la consistencia, el olor, o lo vigoroso de los árboles, ¿no? Y estas prácticas pueden ser en prácticas agroforestales o directamente en la extracción de resina de árboles silvestres, o incluso en la actualidad se está haciendo parte, digamos, de esa paleta vegetal que usan muchos programas de gobierno, particularmente Sembrando Vida aquí en Morelos. Están las burseras como uno de los árboles que sirven para la restauración productiva, ¿no? En particular en esa zona del sur. Entonces, bueno, eso nos habla de la importancia de este recurso, ¿no? Bueno, les voy a hablar también de este artículo que hicimos entre varios colegas, ¿no? Itzel es la que lo hizo, junto con la dirección de la doctora Belinda Maldonado y Carla Aguilar Dorantes y otro equipo de colegas de la UNAM y de otros, en donde lo que hicimos, pues, fundamentalmente fue evaluar, ¿no? Cuáles las consecuencias que que tiene el manejo, tanto in situ como ex situ, en la calidad de la resina, ¿no? Entonces, no los voy a marear tanto, solo les voy a decir que particularmente trabajo con Bursera bipinata, que, digamos, de manera local se le conoce como copal chino, y ahí hay atributos, digamos, morfológicos muy claros que las personas del campo, pues, reconocen, ¿no? Por el tipo de colores, las hojas, ¿no? Y dan también alguna serie de características acerca de esos árboles, ¿no? Si son árboles silvestres, de los árboles que se manejan, tienen diferencias en cuanto a la fragancia, al color, al tipo de resina que puede derivarse de este manejo, ¿no? Eh, y bueno, pues lo que encontró ella fue que hay en términos, digamos, de la calidad de la resina, hay una mayor producción de los árboles manejados, de aquellos que están, digamos, inmersos en la vegetación silvestre, ¿no? Independientemente de las condiciones ambientales, que puede ser la temperatura y la humedad, en todos ellos, las poblaciones manejadas o los que se manejan de manera digamos, en sistemas agroforestales o en pequeñas plantaciones, son árboles que han sido seleccionados a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Y una manera de ir fijando esa característica quizás ha sido la propagación de manera asexual, ¿no? Ese es una de los hallazgos que nosotros vemos, ¿no? También, digamos, en la parte ya no solamente de la cantidad de resina que producen, sino también en las características organolépticas y químicas y fitoquímicas de estas resinas, pues encontramos que los árboles que son manejados en general, mayormente, producen mayores compuestos, ¿no? En mayor cantidad de compuestos que son de olor y de consistencia, ¿no? Porque generalmente se asocia a los árboles silvestres con árboles que tienen, pues, olor menos fragante y una consistencia más aguada de la resina, ¿no? Que no solidifica tan pronto, ¿no? Y en el caso de los manejados, pues son árboles que generalmente tienen olores mucho más fuertes o más fragantes y una consistencia más sólida de la resina, ¿no? Entonces eso en diversos compuestos se pudo observar esto comparando ambas poblaciones, ¿no? Y esto es muy importante, bueno, porque quiere decir que hay una separación, digamos, en términos espaciales, ¿no? De los sitios en donde las personas están manejando, ¿no? O en realidad las parcelas agroforestales y las pequeñas plantaciones se están convirtiendo en pequeños laboratorios en donde la gente hace procesos selectivos, que aunque podemos decir que este es un árbol silvestre, sí podemos decir que está en la ruta hacia cómo pudo ocurrir en el pasado la domesticación de especies perennes, ¿no? Desde los mecanismos que hay para domesticar especies perennes, en este caso, pues el copal, ¿no? Pero bueno, hay muchas barreras todavía que tienen que ver con el sistema reproductivo, que tienen que ver con otras cosas que es un poco más difícil de evaluar, ¿no? Pero bueno, en todos ellos cuando se analizan las diferencias, pues son básicamente por el tipo de compuestos que tienen, ¿no? Y estos se asocian fundamentalmente a compuestos que dan consistencia y olor, ¿no? Eso es un poco la idea de este gráfico, ¿no?
Entonces, digamos que hay consecuencias del manejo que ya se están observando, que se manejan en parcelas agroforestales, pero también en parcelas silvestres y en pequeñas plantaciones, ¿no? De apenas recientemente. Entonces, esto nos habla que hay una dinámica del manejo, pero también esta dinámica va a generar una problemática, ¿no? En el pasado es una actividad que ha sido poco normada, la extracción del copal, ¿no? Si nosotros recurrimos a la normatividad que hay en CONAFOR o en Semarnat, pues no existe una normatividad específica para el copal, pero sí para diversos productos forestales no maderables. El problema es que pues, no todos tienen la misma naturaleza, digamos, ¿no? Ese es el gran problema. A veces no se puede hacer leyes tan específicas, pero en el caso del copal me parecería que la normatividad pues es un poco no refleja, digamos, toda esa complejidad que tiene, ¿no? Y eso lo digo porque en el pasado los árboles del copal se trabajaban de forma común, ¿no? O sea, ahí había como acuerdos entre las mismas comunidades y ellos definían parcelas que iban a dedicarse a extraer, había rotación, ¿no? Un poco lo que estudió Fabiola Mena sobre las estrategias ecológicas y culturales para el manejo del copal. Pero actualmente programas, por ejemplo, que estos de certificación de las parcelas, pues digamos, aunque en esencia podemos decir que son programas que dan certeza a las personas sobre la tierra, puede tener consecuencias a largo plazo, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, después de las reformas neoliberales del año 92, en donde Salinas bueno, Salinas y otros personajes, ¿no? Se hacen la reforma al artículo 27, en donde el ejido puede ser enajenable, ¿no? Antes no se podía vender, digamos, y ahora con todo esto, pues las parcelas ahora ya son de manera individualizada y esto va a crear muchos problemas en cuanto a la atomización de las actividades que se pueden hacer en el monte, ¿no? Ha habido acuerdos, pero ahorita vamos a ver más o menos cómo se han ido sorteando, pero estas reformas que hubo han tenido consecuencias bastante perniciosas, digamos, en el campo y particularmente en el manejo de los productos forestales no maderables, porque había acuerdos entre las comunidades y ahora esos acuerdos se pueden ir diluyendo, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Ahora en la actualidad se trabajan los árboles de manera individual o por familias y bueno, se tiene un conocimiento a detalle sobre los rendimientos, ¿no? Qué árboles son los más rendidores. Algunos incluso se deciden eliminar si no sirven, digamos, para la actividad, pero se promueven sobre todo algunos que son muy productivos, fragantes y, como les digo, ¿no? Que tengan calidad para ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay parcelas con estos programas que no tienen esos árboles, suficientes árboles, lo que hacen es recurrir a pues intercambios o rotar áreas o intercambiar áreas de extracción, pero también puede afectar, digamos, en algún sentido en el aspecto de que no se pueden desmontar, digamos, algunas nuevas áreas, ¿no? Áreas que se habían dedicado generalmente al descanso, pues ya no lo son, ¿no? Porque pues ya no tienes tú cómo descansar los árboles, etcétera, ¿no? Son como este tipo de consecuencias de estas políticas públicas, ¿no? Bueno, particularmente en el copal hay calidades de resina, ¿no? La mayor es esta que le llaman el copal de penca, que es el copal mucho más valorado, ¿no? Que tiene un precio muy importante. Luego sigue la lágrima, que es de segunda calidad. La goma que se deriva, digamos, de un insecto que es el que o pica el árbol. También se consume, digamos, se recolecta, pero es como más escaso esto. Y la mirrocáscara, que es una actividad bastante perniciosa para los árboles, ¿no? Porque tienen que tallar la corteza y esto eventualmente puede tener consecuencias funestas para muchos árboles, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo vemos en los mercados, por ejemplo, el mercado de Tepalcingo, podemos ver toda esta gama de calidades y en función de esa calidad es el precio, ¿no? Bueno, la última vez que fui en 2019, por cierto, vi un montón, o sea, este mercado que es un mercado tradicional en donde hay muchísimos puestos, casi 70 puestos que venden copal. En un tercio ya había copal de India, por ejemplo, copal de Medio Oriente, súper barato, ¿no? O sea, la mitad de precio, ¿no? Entonces eso también es un problema, ¿no? Las importaciones o el contrabando, vayan ustedes a saber de qué, ¿no? Entonces esa es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que, digamos, la autoridad forestal
que se encarga de regular esta actividad hizo, pues, particularmente en algunos ejidos que son muy importantes. En el sur de Morelos lo que hizo fue pues, hacer remisiones forestales, que lo que trataban de hacer es dar certeza a la gente que su producto no les iba a ser decomisado como una actividad ilícita o un tipo de cosas así, ¿no? Entonces, estas remisiones forestales comenzaron apenas en el 2016, pues es sobre todo por iniciativa particularmente de los ejidos. Hay, por ejemplo, estudios forestales, ¿no? Que más o menos cuestan como 30,000 pesos, que generalmente esto lo hacen pues los técnicos, ¿no? A los cuales hay que pagarles también, por supuesto. Y tiene una vigencia de 10 años, ¿no? Un estudio que permite a los ejidatarios justificar, digamos, tener una cuota de extracción y que les permita que todos los ejidatarios puedan gozar de tener un buen precio, ¿no? Entonces el programa maneja particularmente a nivel de colector, o sea, individualmente, ¿no? Pero se asigna una cuota al ejido. Particularmente en los sauces donde no hemos trabajado, más o menos es 1 tonelada que ellos pueden extraer, ¿no? Y se da a nivel de rodales, en donde ellos ya tienen delimitado, ¿no? La rotación de estos rodales y el descanso de los árboles también, ¿no? Pero les digo, como en la atomización y estos otros programas y otros programas de certificación, a veces no se cumple, digamos, con estas estrategias de rotar los rodales o descanso de árboles, ¿no? Y estas son las problemáticas, ¿no? Porque a menudo pues no se cumple la cuota, ¿no? Si no se cumple la cuota, por ejemplo, si no extraen completamente la tonelada, para el siguiente año ya no les asignan más que lo último que pudieron cosechar. Y entonces esto es un problema porque a lo mejor, bueno, se ha dado el caso de que pueden ingresar gente fuera de ese padrón, que no sabemos cómo extrajeron el copal, ¿no? Entonces ese es un gran problema, ¿no? Solo quienes tienen muchos árboles o gran porciones de terreno pueden descansar los árboles, aunque pues, la mayoría no lo puede hacer, ¿no? Solo el 10% lo puede descansar, ¿no? O sea, 2 o 3 años, porque conforme van picando los árboles, pues la producción va disminuyendo, ¿no? Aunque, bueno, hay árboles muy productivos que pueden tener más de 100 años produciendo copal, si son bien trabajados con técnicas apropiadas, muchas de ellas pues resguardada en el conocimiento de gente mayor, ¿no? Eh, Entonces, y esto es un problema, ¿no? Porque finalmente, pues la falta de mano de obra derivado de la migración, ustedes saben que en el campo para este tipo de cosas se necesita mucha mano de obra. La edad promedio de los copaleros son 54 años, ¿no? Entonces quiere decir que es una población que está ya envejecida, ya no hay muchos jóvenes, ¿no? También se rentan los árboles, a menudo a personas con poco conocimiento, no tienen mucha pericia, ¿no? Y pueden hacer algún daño, ¿no? A los árboles, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, pues, es evaluar exactamente el papel de los programas de certificación y parcialización y cuáles son las consecuencias que pueden tener, ¿no? En muchos sentidos han implicado, como lo decía, una atomización de las actividades particularmente este tejido y que ha habido también respuestas, digamos, finalmente, ¿no? Porque hay una vulneración finalmente. Particularmente, la actividad de copal ha impactado muchísimo, sobre todo en la disponibilidad de las hojas, ¿no? De agave angustifolia, particularmente los que distribuyen en Morelos. Entonces, la gente está muy ávida de propagar el agave para poder tener este insumo muy importante, ¿no? Hay gente que en la actualidad está haciendo, colectando el copal en PET, por ejemplo, ¿no? Pero en términos de comercialización, pues la gente lo prefiere como la manera tradicional, ¿no? Y además, pues, si es una contaminada, ¿no? Ve uno PET por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, esto no debería ser. Y otro, pues son los árboles de encino, que también son muy, muy escasos en la zona y que también son parte de lo que la gente misma está haciendo o logrando para que se propague, ¿no? Entonces, bueno, como yo les decía, el problema de la individualización de las áreas de extracción, pues promueve, digamos, la formación de mayores, digamos, fraccionamiento, digamos, del bosque, ¿no? Entonces está más fragmentado y lo que hacen en realidad las prácticas agroforestales, pues es precisamente ir conectando toda esa matriz del bosque seco con las parcelas en donde se propaga el copal, ya sea en las milpas o ya sea en cultivos comerciales como el sorgo y otro tipo de componentes, ¿no? ¿Cómo se maneja? Pues bueno, aquí lo podemos ver como si fueran pequeñas linderos,
pequeñas islas de vegetación o árboles aislados también de copal que forman parte de ese arreglo que da continuidad a la matriz entre el bosque y las áreas donde se siembran cultivos para autosubsistencia o comerciales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la problemática también de las especies de Bursera? Particularmente en la zona sur hay dos especies, Bursera bipinata y Bursera copalífera, pero particularmente pues son especies que son relativamente escasas en el bosque tropical, ¿no? Más o menos, para que se dé una idea, Maldonado en el 2013 estimó una densidad, porque hizo un muestreo mucho más amplio, en el Balsas es de 17 individuos por hectárea, ¿no? O sea, en el lugar 43 de 320 especies que se distribuyen, tanto arbóreas como arbustivas y herbáceas, ¿no? Entonces, relativamente una densidad baja, ¿no? De copalífera perdón, en bipinata es un poco más baja que en copalífera. Copalífera tiene un poco mayor de densidad, ¿no? Y particularmente el mercado, pues, privilegia Bursera bipinata porque lo asocia a un copal más de mejor calidad, ¿no? En estudios comparativos sobre abundancia en Bursera bipinata en sistemas agroforestales y silvestres, pues encontramos, por ejemplo, 223 individuos por hectárea, o sea, aumentó un poco más en las silvestres y en las agroforestales 126, o sea, es menor, evidentemente, porque hay menos cubierta vegetal. Pero hay que tener en cuenta que esta densidad de silvestres, pues no todos son cosechables, ¿no? La mayoría de los que están en sistemas agroforestales en algún momento van a ser cosechables, ¿no? Y muchos de estos, pues, tienen una vigencia de extracción, como les digo, de 100 años, ¿no? Hay copaleros que están trabajando árboles que trabajaron sus abuelos, ¿no? Que ya lo tienen bien calados, ¿no? El otro problema, pues, es la baja viabilidad en la germinación de las semillas de Bursera bipinata, ¿no? Más o menos se estima que puede ser un 15% del total, o sea, es un número súper bajo, ¿no? Y disminuye con el tiempo, ¿no? Un almacenamiento puede disminuir el 50%, no se sabe todavía, son como inferencias más bien, pero se requieren hacer estudios más sobre este asunto, sobre la viabilidad, ¿no? Por supuesto que el efecto del ganado sobre las plántulas y las áreas reforestadas también es un problema, ¿no? Pues el pisoteo, ¿no? Aunque también hay otras cuestiones sobre estrategias de protección, ¿no? De limitación de áreas, de pastoreo, etcétera, ¿no? Pero eso es un poco más complicado, ¿no? Hay también acciones positivas, digamos, mucho de iniciativas de certificación y de los programas de algunos programas de gobierno, pues han tenido también cuestiones positivas como la conservación de áreas para recolección de semillas, en donde se va a colectar y se va a hacer tanto propagación asexual y asexual, ¿no? Con tal de mantener, pues, la viabilidad de las poblaciones. Ha habido un aumento en la densidad de individuos con características deseables, particularmente en los sistemas agroforestales, y hay medidas muy claras en las comunidades en donde hay una prohibición expresa de cosechar la mirra, porque esto es muy dañino para los árboles. Eventualmente puede ser agente vehículo para que se inserten hongos, bacterias y otro tipo de enfermedades que pueden causarla, ¿no? Hay un mejoramiento en los precios de venta, ¿no? Desde el año 2015 más o menos ha habido un mejoramiento en los precios de venta hasta el 60%. Y esto es muy importante porque les da certeza a las personas, pues arraigarlas, digamos, para tratar de que no migren o que migren de forma estacional. Esto es muy importante porque esto es una actividad de tres meses, la extracción de copal, que se complementa con otro tipo de actividades como obviamente que la siembra de cultivos de autoabasto y otros de comerciales, pero también, por ejemplo, la extracción de leña, plantas medicinales y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, como vemos, pues es una actividad en donde debe haber un reforzamiento de los mecanismos internos de decisión y esto es algo muy importante. Muchos de estos eh, asociaciones y grupos de copaleros, pues todo lo deciden de forma colectiva en torno al ordenamiento y que ahí puede aminorar mucho de los efectos perniciosos de estas políticas públicas que a veces pues no nos permiten ver las consecuencias que pueden tener estas, ¿no? Entonces, pues esto es en realidad que la gente va tomando control sobre el territorio y sobre sus recursos, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Bueno, a nivel de conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, el copal tiene usos vigentes desde hace 3000 años, ¿no?
tiene propósitos rituales, que es uno de los grandes patrimonios bioculturales, ¿no?, de nuestro país y en general. Hay otros usos médicos prometedores, como antiinflamatorio y anticancerígeno en algunos casos. Este sitio es privilegiado porque tenemos la mayor diversidad de especies del género Bursera y es un importante producto forestal no maderable, quizás de los 10 más importantes de nuestro país. Contribuyen al mantenimiento de las economías locales, pero también de la cultura local, pero también enfrenta diversas amenazas, ¿no? La pérdida de los conocimientos tradicionales, la fragmentación de la propiedad colectiva, los procesos migratorios, las bajas tasas de germinación y establecimientos. Si se dan cuenta, pues están entreveradas la parte social y la parte ecológica, y esto es algo importante que tendríamos que tener en cuenta a la hora de proponer soluciones, ¿no? La gente ha tenido una muy buena respuesta y una adaptación a los cambios, ¿no? Y ahí es clave la organización comunitaria, las decisiones, ¿no? El manejo que ellos tienen ha asegurado el recurso, ha incrementado su calidad, pero hay otros nuevos temas que necesitamos también pues, abordar, ¿no? Como este asunto de la polinización, ¿no? De por qué hay tan bajos tasas de germinación, la distribución espacial en una especie que particularmente Bursera bipinata, Bursera copalífera están catalogadas como especies dioicas, que eso constituye una problemática en términos de entrecruzamiento, pero además se ha visto que en bipinata al menos se está hipotetizando que puede ser una especie polígamo dioica, ¿no? Entonces eso le añade mucho más complejidad al asunto, ¿no? Bueno, ¿qué perspectivas tenemos? Bueno, las consecuencias del manejo en la biología reproductiva es importante estudiarla, ¿no? Hay que describir los elementos y las prácticas agroforestales porque este sistema agroforestal no está descrito ni en sus elementos ni en sus beneficios, ¿no? Entonces estos también deben de formar parte de esas políticas públicas que pueden, sobre todo en estas áreas de bosque seco, ayudar a la conservación y a la restauración de estos ecosistemas. Y en esa medida reconocer que el manejo tradicional también puede tener aportes en las políticas públicas debe ser un imperativo, digamos, no solamente moral, sino ético también para muchos de los programas que se tienen. Y la normatividad pues debería de priorizar el mantenimiento de los medios de vida de la gente, de la cultura local y evidentemente de los recursos biológicos, ¿no? Pues bueno, eso sería todo y pues adelante con sus preguntas. Muchas gracias, Pepe. Eh, Tengo un comentario aquí en el Facebook que te voy a leer porque yo no lo entiendo. Dice, se llama Jiquipili y es un nemeral dentro de la numeración nahua. No sé a qué se refiere. García Lara Feliciano. A ver, a lo mejor ahorita nos dice más. La bolsa ritual. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y Eli Benque, adelante, por favor. Sí, gracias, Pepe. Muy interesante lo que hicieron, bueno, todos, ¿no? El equipo. Te quería preguntar, ¿a qué atribuyes como esta mejor calidad que hablabas de la fragancia, ¿no? Digamos así, de los distintos copales en cuanto al manejo? O sea, porque hablabas sí que los sitios manejados, ¿no? Hablaste un poquito sobre la cuestión que están en una matriz de agroecosistemas, entiendo. Pero, ¿qué es? O sea, les ponen abono, tienen agua, demás, o sea, en comparación a los que están en vida silvestre, ¿a qué lo atribuís? O alguna interacción, no sé, con la flor, la polinización, o quién sabe. Por eso me quedé en la duda ahí. Sí, bueno, fundamentalmente lo que hemos documentado es que son procesos selectivos, digamos, ¿no? Eliminación de árboles que no tienen esos caracteres deseables y por lo tanto lo que vas a ver generalmente en los sistemas agroforestales son esos árboles que fueron seleccionados a lo largo del tiempo, ¿no? Que tienen esas características deseables, ¿no? Que se han fijado o no, pues de manera genética, pues no lo podemos decir porque tendríamos que hacer un estudio pues de muy largo plazo, ¿no? Para hacer eso, pero lo que sí se tiene es que son procesos selectivos que fundamentalmente es una eliminación diferencial de algunos árboles que no tienen
esas características deseables. De ahí que la mayor ocurrencia de árboles que no tienen características deseables está en los ambientes silvestres y al contrario, en las partes agroforestales hay mayormente árboles que tienen estas características, pero muchos de ellos no se saben porque hasta que se empiezan a trabajar que tienen cierta edad, entre 15 y 20 años, pueden ellos ya decir si es un árbol que puede servir o no, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos estado documentando, ¿no? Evidentemente, pues hay también esta cuestión del vigor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son árboles más grandes, ¿no? Más frondosos. Tiene que ver con como tú dices, con esas prácticas que de manera indirecta se le hacen a las milpas o a los cultivos que pueden beneficiarse de los árboles de alguna manera, ¿no? Digo, muchos de ellos son podados, incluso se les quitan algunas plagas, sobre todo los que están en las partes agroforestales, ¿no? Se les cuida, digamos, ¿no? Son árboles que son bastante cuidados porque la gente los tiene muy bien detectados, ¿no? Pero son sobre todo los que están en las parcelas agroforestales, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos documentado. Por supuesto, falta mucho, ¿no? Es un trabajo que está haciendo Fabiola Mena, que va a trabajar sobre todo con la caracterización de los sistemas agroforestales de Sierra de Huautla y particularmente describir elementos y beneficios del copal desde la perspectiva de las personas, ¿no? Gracias, Eli. No, gracias. Y otra, espera, muy cortita. ¿A qué edades pueden alcanzar? Pues no lo sabemos, pero por ejemplo, uno de nuestros colegas, colaboradores allá en Los Sauces, tiene él más o menos 65 años, está trabajando árboles que trabajó su abuelo, ¿no? Entonces sí pueden llegar a quizás más de 100 años, ¿no? Estos árboles. Pero no tenemos una idea de cuánto, porque no presentan anillos de crecimiento, ¿no? Como en otros sistemas, ¿no? Órale. Gracias. Gracias, Eli. En lo que preguntan, yo tengo una. A mí me impresionó mucho esta parte que comentaste sobre que pueden tener cerca de 10 años y mi pregunta es acerca de los tiempos de descanso. Los árboles en general en este ecosistema tienen unos troncos que no son muy gruesos, entonces yo me imagino que si se lastima una parte, se tiene que dejar regenerar y para poder usarlo, ¿no? Y además por 100 años. Entonces, estos tiempos de descanso que están sugeridos están asociados al tiempo de regeneración de la corteza y puede cambiar para las diferentes especies. No, lo que hemos nosotros documentado es que estos tiempos de descanso están sobre todo asociados con la disponibilidad de agua en las temporadas anteriores al picado, ¿no? Esto es crucial, ¿no? Porque la gente te dice, pues si no llueve, el árbol no tendrá sangre, te dice así, ¿no? Entonces necesitan que previo a un año antes haya sido una buena temporada para poder producir resina de copal. Entonces, ese es un criterio. No, de hecho puede tener varias incisiones, pero esto requiere de una habilidad bastante sofisticada. La gente le llama calentar los árboles, ¿no? Que bien a bien yo no termino de comprender qué es lo que significa. O sea, la gente toca los árboles, incluso los prueba con la lengua, ¿no? Y se puede dar una idea de si está fluyendo, digamos, la resina, ¿no? Por dentro del gilema, ¿no? Y entonces, lo que hace la gente, pues es, digamos, ellos dicen que transversal a lo que son los haces vasculares, hacen la incisión. Y lo que hacen es fundamentalmente en ramas, ¿no? Ramas de mayores de 10 centímetros, lo que nos hemos dado cuenta, porque dicen menor de este diámetro no va a producir o simplemente no va a manar, ¿no? Digamos, no va a manar ahí la savia, bueno, perdón, la resina. Entonces, lo que hacen depende también de que si son árboles bastante frondosos, con muchas ramas, se pueden hacer varias incisiones, pero esto requiere de una habilidad, ¿no? O sea, en árboles más pequeños, pues es más difícil, ¿no? Entonces, hay una edad en promedio, generalmente se asocia entre 15 y 20 años, cuando ya alcanzan mínimamente 10 centímetros a la altura del pecho. Eso es lo que más o menos ellos tienen como una norma, ¿no? Árboles más chicos no se pueden trabajar porque no vas a sacar nada y simplemente le vas a hacer daño al árbol, ¿no? Pero sí, conforme va, digamos, avanzando, digamos, no descansas el árbol, la cantidad de resina que produce año con año va disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso es importante.
Pero ¿qué es lo que sucede? Pues si no te tocó la suerte de tener árboles en tu parcela, pues puedes rentar en otra o puedes hacer acuerdos con algunos de tus compañeros en el ejido, o simplemente no descansas los árboles y los trabajas el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces hemos visto sí una reducción porque ha crecido el padrón, digamos, de copaleros. Y lo que ha pasado es que antes decían que los árboles incluso podían descansar hasta 5 años y se podían dar el lujo de rotar áreas de extracción. Ahora ya es un poco más difícil eso, ¿no? Hay gente que sí lo hace, pero como lo decíamos, 10% solamente es el que lo puede hacer hasta por 3 años, ¿no? Hemos documentado. Muchas gracias. Mara, por favor. Ok, voy. Hola, Pepe. Qué Hola. bonito trabajo, muy, muy interesante. Mi comentario va en relación al manejo, a establecer, sí, como algunas estrategias de manejo. Esto es porque, bueno, un estudiante acaba de terminar un estudio sobre propagación sexual, ¿no? O sea, aplicando diferentes técnicas, utilizando diferentes suelos, con las semillas, ¿no? Y las tasas de germinación in situ, ex situ, ¿no? Son bajísimas, ¿no? Son bajísimas. Este trabajo él lo realizó en San Andrés de la Cal y bueno, y las tasas son realmente preocupantes, además de que en el campo, pues, no ves muchos individuos, o sea, la densidad es baja y muy poco reclutamiento, ¿no? Eh, la germinación ex situ todavía es como más preocupante, en invernadero es un poco mejor, tal vez, pero pareciera, ¿no? O sea, pareciera que la especie se encuentra en graves problemas, ¿no? O sea, en graves problemas que van más allá, o sea, quizás problemas genéticos, ¿no? Sí, entonces es preocupante que pues, como tú dices, las especies son muy particulares y establecer siempre políticas de manejo resulta complicado, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando de que podríamos meternos en un futuro. Me parece que la propagación asexual pues tiene más éxito, pero sabemos que también esto conlleva a otros problemas. Sí, justo, gracias Mara que das la pauta para esto. Sí, el trabajo de Juan es un antecedente muy importante de este trabajo, de esta visión, porque precisamente Copalífera tiene todavía tasas más bajas de germinación, por lo que hemos estado documentando, Cierto. que que Copalífera. Entonces eso es un problema, ¿no? Y si se asocia con mayor calidad, pues todavía más, ¿no? De hecho, justo es el trabajo que está haciendo Itzel en el doctorado, ¿no? Ver por qué, ¿no? Si tiene que ver con el sistema reproductivo, ¿no? De por sí, digamos, si tiene que ver con la distribución de sexos, ¿no? Espacial por sexos, ¿no? Los árboles, en la literatura está documentado que son árboles dioicos, ¿no? Lo que representa un problema, ¿no? ¿Cuántos árboles macho por árboles hembras hay? Eso es un problema, digamos, ¿no? El flujo del polen, ¿no? La dispersión, los polinizadores, los dispersores, todo eso es un asunto que estamos nosotros embarcados en descubrir. Sabemos que es una actividad que es desde el punto de vista económico y quizás desde el punto de vista social, ecológico, sustentable, pero hay otras consecuencias que ya estamos viendo, como tú dices, ¿no? Quizás esta ausencia, digamos, de la distribución un poco más espaciada, ¿no? La fragmentación del bosque también puede estar afectando, ¿no? Evidentemente la actividad ganadera sabemos que también es una problemática importante y justo como les decía, el trabajo de Itzel versa sobre eso, ¿no? Sobre la germinación, qué está pasando, van a hacer experimentos sobre cruzas, sobre el sistema reproductivo, sobre cuál es la distribución por sexos a nivel espacial y si hay alguna problemática, ¿no? Entonces creo que por ahí nos va a revelar cosas interesantes y particularmente aprovecho para hacer un comercial. Ahí estamos ofertando un programa un proyecto de tesis para los polinizadores, identificar los polinizadores del Bursera bipinata, porque no se sabe mucho, y los dispersores también, ¿no? Porque hay muchos pájaros que comen estos frutos,
pero ¿qué le sucede, no? Al pasar por el tracto digestivo, no sabemos, no hay gran cantidad, pero es importante, ¿no? Bueno, por si están interesadas. Sí, muy interesante seguir abonando porque me parece que es una especie muy interesante y habría que seguir haciendo como más trabajo. Muy bien, haré publicidad del nuevo proyecto. Yo creo que falta por Del ahí. grupo de trabajo, somos Sí, muchos. son- Gracias. gracias, Pepe. Muchas gracias, Mara. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos. Sí, adelante, Eli. Perdón por lo preguntona. Pepe, bueno, yo te diría que ofertes otra tesis justamente en el tema de micorrizas arbusculares. Y te lo digo porque nosotros ves que estamos trabajando más suelos y ecosistemas y bueno, es increíble las funciones de las micorrizas, particularmente, bueno, con muchos beneficios justamente relacionadas para evitar el estrés hídrico. Entonces hay un chorro de adaptaciones, no solo eso, sino que ves que necesitan los hongos como sí o sí tener esa asociación para cumplir el ciclo de vida. Y esta relación la tienen hace más de 500 millones de años, o sea, de existencia. Hay raíces fósiles en donde se encontraron las micorrizas, y eso es como un carácter súper conservado. Entonces, hay como unas especializaciones increíbles a nivel de micorrizas y se me hace a mí fascinante, porque además producen como como una enzima llamada prolina, y esa prolina te evita el daño tanto de otras especies, bueno, también está relacionada con el estrés hídrico. Entonces yo creo que en el rango de requerimientos de agua de las plantas de los bosques secos tropicales, ese es un punto para mí clave que habría que investigarlo y pues ojalá alguien se te acerque con ese tema, porque puede ser también por ahí, nada más como para comentarlo y no dejarlo pasar. Muy Gracias, lindo Eli. todo. Hagámoslo, Eli. Adelante. Ya me Muchas pones a trabajar gracias. a mí. Hay un comentario en el Facebook, Sara Vázquez. Muy interesante la plática. ¿Podría pasarme su correo para más información sobre la tesis? Entonces ya tenemos una Claro, ahorita la interesada. pongo en el chat. Aunque como es del Facebook, mejor decirlo, Pepe. Es verdad, sí, perdón. Sí, es que lo puse en la presentación al principio y al final, pero no sé si la checó. Es Ahorita se lo pongo. A ver, dímelo. Sí. José.blancas, Ajá. José sin acento, por supuesto, José.blancas, @uam.mx. Muy bien, listo. Hay un mensaje en el chat. Dice, buenas tardes, muy buena presentación, doctor. Una pregunta. ¿En qué comunidades o en qué zonas del estado de Morelos se han concentrado sus estudios sobre el buen aprovechamiento del copal? Ahora con el programa Sembrando Vida dentro de la RB Sierra de Huautla, muchas comunidades y técnicos del programa tienen dudas sobre el manejo de estas especies de árboles. Sería muy bueno hacer un acercamiento entre las comunidades de la reserva con la intención de que se compartan experiencias. Sí, qué bueno que lo menciona. Bueno, trabajamos particularmente en los sauces, que es donde el ejido de los sauces, que una parte de su ejido está dentro de la reserva y otra parte está afuera. Pero particularmente ellos son de las comunidades mucho más entusiastas, más organizadas y que digamos que son los expertos en el manejo del copal. Hay como cierta especialización, ¿no? Hacia Chimalacatlán la gente maneja otra bursera, pero esta es bursera linanoe, que es el linaloe, para hacer, se aprovechan los frutos para hacer esencia de linaloe, que es un producto forestal también muy importante que se exporta sobre todo a Francia para hacer perfumería y esencias de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay como cierta especialización en algunos productos forestales, particularmente en este ejido, son eh, especialistas en el manejo del copal y han tenido intercambios, ¿no? Los han invitado a Oaxaca y a otros lugares, aunque son otras especies las que se ocupan, por ejemplo, son Protium hacia esa parte, ¿no? Hay otras burseras, pero sobre todo porque es una cosecha bastante
sostenible, le llamamos nosotros, porque en otras regiones de la Mixteca ha habido cierta mortandad de algunos árboles derivado de, pues, de gente inexperta que no sabe, ¿no? Y que lo que hace es básicamente secar los árboles, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos con técnicas que, bueno, algunas todavía ni siquiera nosotros podemos como dilucidar, pero son como muy cuidadosos y además tienen viveros locales en donde ellos promueven la propagación, como bien dice Mara, en el sentido de asexual ahorita, pero saben perfectamente la vulnerabilidad en la que se exponen los árboles si solamente tienen propagación asexual. De ahí que están haciendo experimentos con semillas, recolección de semillas, y ellos así de dichos nos han hablado de que cerca del 70% de éxito, ¿no? Entonces que nos pasen la receta, porque sí queremos hacer un manual que hable sobre las buenas prácticas, ¿no? Y metimos un proyecto a CONACYT de hace 3 años para hacer pues un intercambio de experiencias en diversas partes de México para la cosecha del copal, de varias especies de copal. Desafortunadamente no nos fue apoyado, pero nosotros de manera informal hemos estado tratando de conectar gente, sobre todo de la parte del Valle de Tehuacán, de la parte de Michoacán, a través de la red de productos forestales no maderables y haciendo este manual que esperemos que el próximo año lo podamos tener y distribuir, que mucho se basa en el conocimiento local, ¿no? Perdón, no Muchas sé si gracias. contesté. Yo creo que sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos exactamente en el tiempo. Antes de terminar, quisiera una vez más agradecerles por haber participado en estos seminarios institucionales. Este ciclo que damos hoy por terminado fue el de cuerpos académicos. Como ustedes saben, los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento para llegar a objetivos y metas académicas comunes. Durante este ciclo tuvimos la oportunidad de ver trabajos de 5 cuerpos académicos de los 9 que tienen algún profesor en el CIVIC, y el próximo semestre tenemos planeado un ciclo sobre las interacciones entre cuerpos académicos, porque como ustedes saben, los cuerpos académicos no solo somos este grupo de profesores, sino todos los estudiantes que nos están apoyando, todos los que sacan una parte muy importante del trabajo. Y entonces, nuestro interés para el próximo semestre es que estos estudiantes que participan en un cuerpo académico o en varios del CIVIC puedan presentar sus trabajos. Entonces, les hacemos una invitación a todos los profesores de los cuerpos académicos del CIVIC que por favor vayan pensando en estas interacciones que ya tenemos entre cuerpos académicos para que podamos tener prontito nuestro calendario de presentaciones. Y pues no me queda más que desearles unas felices vacaciones, que descansen de este semestre que empezó virtual presencial y esperamos que el próximo sea totalmente presencial. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Gracias.